Recording in progress. Hoy en esta noche, como les dije hace un momento, vamos a tener un tema al cual le llamé lealtad y fidelidad. La mayoría de las personas cuando escuchan de lealtad y fidelidad piensan que es lo mismo. De hecho, se usa como sinónimos. Cada vez que alguien habla de fidelidad, usa indiscriminadamente la una o la otra palabra. O sea, no asocian lo uno con lo otro, o mejor dicho, no desasocian lo uno con lo otro, sino que se ve por separado. Y realmente no es la misma palabra ni tiene el mismo significado, sino que son dos significados totalmente diferentes, aunque son dos palabras que van de la mano. No se puede separar, ¿verdad? Son dos virtudes que van de la mano y no se pueden separar. Hemos visto a lo largo de toda la Biblia que a nuestro Señor Jesucristo se le llama como el testigo fiel. Y eso tiene que ver justamente con el centro del mensaje de esta noche. En Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, una de las cosas que nuestro Dios Todopoderoso habla de sí mismo cuando se dirige al pueblo de Israel, le dice a través del profeta Malaquías, porque yo Jehová no cambio, dice. Esto es muy importante, por favor, subrayen, si están llevando en la Biblia o llevando notas, subrayen la palabra no cambio o la expresión no cambio. Porque yo Jehová no cambio. Esto es una referencia a su inmutabilidad. Esto es un atributo de Dios. Él siempre se mantiene firme en sus decisiones, él mantiene lo que promete, no cambia de su forma de pensar o de su carácter. Y dice a los israelitas, se lo dice a través de Malaquías, porque yo Jehová no cambio, por esto se refiere a su carácter, a su inmutabilidad. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué nosotros tenemos que tener claro esto? Porque resulta que hoy vamos a hablar en el marco de la lealtad y la fidelidad, aunque vamos a tocar algunos aspectos de nosotros como cristianos, como hermanos, como matrimonios, como familia. En el marco humano básicamente vamos a profundizar un poco más en el marco divino, en el marco de nuestro Dios Todopoderoso y en el marco del Señor Jesucristo. ¿Y por qué vamos a profundizar en eso? Porque si nosotros entendemos la palabra, o ambas palabras, lealtad y fidelidad, ambas virtudes, desde la óptica de Dios, desde lo que es realmente en el carácter de Dios, vamos a tener nosotros un aprendizaje que nos va a ayudar no solo a autoexaminarnos, sino que nos va a ayudar a comprender más lo que es el amor. El amor de Dios y el amor que debería de haber entre nosotros. En Lamentaciones, en el capítulo 3, en el verso 22 dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Es muy similar a lo que está diciendo el Señor a través de Malaquías. Nada más que no solamente se menciona la inmutabilidad como en Malaquías, sino que aquí se menciona la misericordia. ¿Qué es misericordia? La misericordia se compone de dos palabras, miseria en concordia. Cordis es el corazón. Entonces lo que significa es pasar la miseria de la otra persona por el corazón de uno, o sea, por nuestro corazón, eso es misericordia. Entonces Dios viene y pasa nuestras miserias. Hablando de miserias no estoy hablando en la parte económica, sino hablando de nuestra pecaminosidad. Él la pasa por sí mismo, él la pasa por su corazón. O sea, trata de comprender quién somos nosotros y por eso es que él dice que debido a que él no cambia, debido a su misericordia, es que no hemos sido consumidos. Porque realmente si fuera por nosotros, nosotros no somos fieles. De hecho, nosotros fallamos todos los días y si podemos decir, a cada instante a nuestro Señor. Pero Él dice, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos porque nunca, y esta palabra nunca, quiero que, o me gustaría que le pongan énfasis, nunca decayeron sus misericordias. Cuando Él habla de la misericordia, habla de manera singular porque está hablando de su atributo. Él es misericordia. Y cuando habla de que nunca decaen sus misericordias, ya no está hablando solamente de Él como
como persona, como su atributo, sino está hablando de la aplicación individual de las misericordias en cada ser humano. De manera misericordia a cada uno de nosotros cómo nos trata el Señor. Y estas, dice el texto, nuevas son cada mañana. Y me encanta cómo cierra el libro de Lamentaciones en ese versículo, cuando dice, grande es tu fidelidad. Es hermosísimo como el Señor lo presenta, y nosotros podemos ver ahí donde la palabra fidelidad sobresale en medio de un mensaje tan poderoso y tan hermoso que se da en un solo versículo prácticamente. Cuando nosotros estudiamos la palabra fidelidad en el concepto hebreo, o sea, cuando analizamos la palabra, significa algo que no cambia, algo que permanece, algo que está garantizado. Pero si hablamos del antónimo en hebreo de esa palabra fidelidad, que es un atributo, como les digo, una virtud, un atributo de Dios y una virtud para el ser humano, lo contrario a fidelidad sería cambiante, vacilante o inconstante. La relación entre la palabra fidelidad de Dios y su inmutabilidad, o sea que Él no cambia, que es lo que nosotros venimos estudiando hace unos minutos, el poder comprender que Dios es inmutable, eso garantiza la fidelidad, porque el no cambio hace que Dios en su carácter, en sí, en su atributo, Él sea fiel. Debido a que Él es fiel, a que Él garantiza justamente que Él siempre va a permanecer igual, podemos confiar que todas las promesas que Dios nos hace se van a cumplir y que su amor y cuidado para nosotros no van a cambiar. Esto, mis hermanos, no implica que Dios no nos va a disciplinar cuando hacemos lo incorrecto, porque la disciplina viniendo del Señor es amor también. Y Él es claro cuando Él nos dice a nosotros que al hijo que ama, lo disciplina. En el Salmo 119, en el verso 89, dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos de generación en generación. Y dice, es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Cuando analizamos este salmo en ese verso en específico, 89 al 89 al 90, cuando él dice, para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos, tenemos que subrayar los cielos, así como hay que subrayar la tierra, porque él lo que está haciendo es equiparando esta palabra, fidelidad, que viene de él, al significado de firmeza y permanencia. Firmeza y permanencia, que es lo que está en los cielos y lo que está en la tierra como tal, la tierra como el planeta y los cielos como el cosmos. Eso lo que nos enseña a nosotros es permanencia fiel de la palabra de Dios. O sea, está hablando propiamente que la palabra de Dios es una expresión de su carácter y que eso permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo que todo iba a pasar, la ciencia pasaría, el mundo pasaría, pero que su palabra o sus palabras no pasarían, porque sus palabras son una expresión también de su fidelidad. Pero hay algo muy importante. La fidelidad de Dios no es una respuesta a nuestra fidelidad o a nuestra infidelidad. Dios no es fiel porque nosotros seamos fieles. Dios no es fiel o deja de ser fiel porque nosotros seamos infieles. Eso no tiene que ver con nosotros, es propiamente del carácter de Él. Y esto es tan importante comprenderlo como para poder desarrollar en nosotros ese vínculo que nos mantiene unidos al Señor de por vida. Porque si nosotros no entendemos la fidelidad de Dios, incluso poder entender claramente que no depende de nosotros no vamos a poder tener el entendimiento de saber en dónde nos sostenemos nosotros para poder permanecer en el camino del Señor. Porque pensamos que es en nosotros, que nosotros somos los que tenemos la capacidad de sostenernos y no nos damos cuenta que es Él quien nos tiene asidos de su mano. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 13, nos aclara lo que acabo de explicar. Dice Pablo a Timoteo, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo? Que no somos nosotros
los que generamos carácter en Dios, es Dios el que genera el carácter en nosotros. Santiago, cuando él expresa lo que yo estoy diciendo en este momento, él dice que todo lo bueno viene de Dios. Si dice que todo lo bueno viene de Dios, si usamos esta palabra todo como lo que es Dios, un absoluto, significa de que en nosotros no viene nada nuevo, nada bueno. Que todo lo bueno Dios lo pone en nosotros a través de su misma persona. Dios no traiciona porque ha sido traicionado. Cuando nosotros estudiamos esta palabra de fidelidad, en el patrón de su conducta para con nosotros, aprendemos, mis hermanos y mis hermanas, que Dios nunca cambia y que Dios nunca miente. No puede mentir porque Él no tiene ese rasgo pecaminoso en Él. Por lo tanto, Dios no va a traicionar porque nosotros le hemos traicionado, porque Dios va a mantenerse fiel a su palabra. Cuando Él dice que Él nos ama y que Él va a llevarnos de la mano hasta el fin del tiempo nuestro, cuando Él dice que Él inicia la obra, estamos hablando de Dios, que Él perfecciona la obra y que Él termina la obra, estamos hablando de su obra. Si bien es cierto que hay una responsabilidad en nosotros, porque hay una responsabilidad en respuesta a lo que Dios es, si bien es eso y tenemos que tenerlos realmente claro, que tenemos nosotros que ser consecuentes con lo que decimos que somos, aún así, aun cuando nosotros somos los responsables de nuestros actos, debemos ir al Señor para pedirle que nos dé fortaleza, que nos ayude a mantener la fe. Cuando Dios habla acerca de la incapacidad de mentir a través del libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 18, habla de dos factores por las cuales se sostiene nuestra relación para con Dios en el paso del tiempo. En el verso 18 del capítulo 6 de Hebreos dice, a fin de que dos cosas inmutables es que no tienen cambio, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lo que Dios dice en el libro de Hebreos, si nos devolvemos al verso 17 y lo sumamos a lo que Él viene hablando en todo el capítulo 6, Él está hablando que su promesa, Él no la cambia, que es una verdad inmutable. Lo que Él promete, Él lo cumple. El juramento de Dios, que dice en Hebreos 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los hebreos, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo en el libro de Hebreos? Que Él no puede mentir, Él no puede cambiar, Él está imposibilitado a hacer eso, porque cuando Él da una promesa, cuando Él da una oferta, cuando Él hace un juramento, Él lo va a sostener al final, hasta el final. Y muy a pesar de nosotros, aunque nosotros hayamos fallado. Y esto es justamente lo que deseo ir poniendo en nuestras mentes. Deseo ir poniendo en nuestras mentes lo que Dios hace y tengan presente esta palabra, a pesar. Lo que Dios hace en nosotros, a pesar de nosotros. Porque esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que es lealtad y fidelidad. Y como dije al principio, ambas palabras parecen sinónimas, pero no lo son. Son una, pues, muy consecuente a la otra, pero no son lo mismo. Dios, cuando nosotros analizamos la palabra, donde quiera que la estudiemos, vemos que Dios siempre ha sido fiel y es fiel. Una de las cosas que el Señor nos dice a nosotros cuando se refiere a su pueblo, cuando nos habla a nosotros a través de los evangelios, siempre dice acordaos. Es una palabra que Él utiliza a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo para recordarnos a nosotros que cuando nosotros tenemos presente lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, eso hace que nuestras almas se sientan confiadas de que Él nos va a llevar a un buen puerto. Y como dije hace un rato, a pesar de nosotros y no gracias a nosotros. Cuando aprendemos a confiar en la fidelidad de Dios, nosotros podemos confiar en el futuro y en su fidelidad, recordando cómo ha sido Él
en el pasado con nosotros, cómo nos ha sostenido. Porque la fidelidad de Dios consiste en mantener una promesa firme, sin variación, y sostener lo que Él dijo en el paso del tiempo, aun cuando el ser humano no le ha sido fiel. Ahora, antes de pasar a la otra palabra, que es la lealtad, nosotros vamos a empezar a aprender que la fidelidad tiene que ver con la relación de una persona hacia otra persona. Ahí es donde entra la fidelidad, la palabra fidelidad. La lealtad es diferente. Ahorita lo voy a explicar. La fidelidad tiene que ver con el individuo prácticamente. O sea, el esposo con la esposa, el padre con el hijo. En este caso, Jesús para con nosotros es una lealtad en uno a uno. O sea, hacia la otra persona, la fidelidad, perdón. Y en el caso del matrimonio, la fidelidad debe mantenerse, dice la palabra de Dios, hasta que la muerte nos separe. Pero cuando ya analizamos la palabra de ser fiel, que es mantener una promesa en el paso del tiempo, que es mantener justamente un juramento en el paso del tiempo, que es que aunque la otra persona falle, yo me voy a sostener a lo que prometí, entonces vamos a escalar a la siguiente palabra que la definimos como lealtad. Porque la lealtad, aunque se parece a la fidelidad, la lealtad es mayor a la fidelidad. La lealtad se mantiene aún en los casos en que haya recibido traición. La lealtad no rompe el pacto. Y cuando digo no rompe el pacto, no está hablando del pacto entre el hombre y la mujer, porque ahí a veces la infidelidad quiebra el pacto entre el hombre y la mujer. Pero resulta que la lealtad se mantiene aun cuando el hombre y la mujer han roto ese pacto que entra dentro del matrimonio. La lealtad no paga con mal lo recibido cuando es malo, sino que le paga con bien. Aun cuando ese vínculo entre las dos personas, que es la fidelidad, el uno al uno, se haya roto. La persona leal no usa su libertad adquirida como medio cautelar, digamos, para establecer un nuevo vínculo. Aun cuando la persona es víctima de infidelidad de otra persona. Porque la lealtad no tiene que ver con la persona. La lealtad tiene que ver con la autoridad que estableció la norma. Así que la lealtad va más allá de la fidelidad. La fidelidad, como les dije hace un rato, es de persona a persona, mientras que la lealtad es la norma a quien dio la indicación, con quien nosotros nos comprometemos. Déjenme explicarlo de esta manera. Cuando una persona se une a otra en matrimonio, se prometen entre sí fidelidad y se prometen lealtad entre sí. Entre sí se prometen vivir como esposo y esposa hasta que la muerte los separe entre sí. Pero resulta que cuando uno de los dos falla, se rompe ese vínculo entre los dos, pero hay un vínculo mayor que está por encima de la fidelidad que no se debe romper, y es el vínculo para con Dios. Porque quien dio la norma, quien dijo el término del matrimonio, de ahí que Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, quien dio la norma y quien dijo hasta cuándo debía de establecerse este vínculo, fue Dios. Él fue el que dijo el término hasta que la muerte los separe. O cuando viene Jesús y a través de su exposición, Él viene e indica que si hay un motivo como ese del adulterio, entonces se pueden separar, pero no se case con otro. ¿Por qué? Porque esta infidelidad que se dio entre el uno al uno, entre las personas, no debe romper justamente la lealtad a la norma y al que dio la norma. O sea, cuando hacemos la promesa, nos prometemos el uno al otro amor, nos prometemos fidelidad, nos prometemos muchas cosas hasta que la muerte nos separe. Hasta ahí sería que queda en el uno a uno, no abarcaría la norma. Pero cuando nosotros decimos, prometemos delante de Dios y de los hombres, estamos elevando la norma por encima de la fidelidad y estamos vinculando lo que corresponde a la lealtad. En Hebreos capítulo 6, en el verso 13, para poder entrar
en lo que es la lealtad, que realmente es algo que es un tesoro. Y no digo que no hayan personas leales, hemos y sabemos que hay personas que son leales, pero ¿son leales a quién? ¿A la persona o a la norma? En este caso a la norma, a quien dio la norma, a Dios mismo, a quien estableció cómo debíamos de conducirnos. En Hebreos capítulo 6, en el verso 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Él sabía que él no podía establecer un pacto, aunque la mayoría de la gente dice que el pacto fue entre Abraham y Dios. Eso no fue así y lo vamos a ver dentro de un momento. El pacto no fue entre Abraham y Dios, el pacto fue entre Dios y Dios delante de Abraham. Entonces, Abraham lo que hizo fue ser testigo presencial de ese pacto, que lo que hacía era darle a él la garantía de que lo que Dios estaba prometiendo iba a llegar hasta el final. Porque Dios no le iba a fallar a Abraham, porque Dios no le falla a nadie, Dios es fiel hasta el final. Pero resulta que Abraham, al ser un ser humano, también pecador como usted y como yo, Dios sabe que con el ser humano no puede contar en cuanto a lealtad y tal vez en fidelidad, pero al final de cuentas la lealtad la deposita en los hombros de su hijo. Por eso él fue a la cruz, para que aunque el hombre fallara en la fidelidad, aunque el hombre fallara incluso en la norma, Jesús iba a permanecer fiel a nosotros y fiel a la norma, fiel al que lo prometió. Por eso es que en Hebreos capítulo 6, verso 13 dice, porque Dios hizo la promesa a Abraham y dice, no pudiendo jurar por otro mayor, o sea, no podía hacer un pacto con Abraham, no podía establecer ese vínculo de lealtad con Abraham, porque Abraham le iba a fallar en cualquier momento y de hecho Abraham falló en muchos momentos. No los voy a abordar ahora porque no es el tema de hoy. Como Dios sabe que Abraham era un hombre volátil, como Dios sabe que Abraham era un hombre que podía fallar, juró por sí mismo, o sea, juró en él mismo. ¿Dónde sucedió eso? En el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo, refiriéndose a Isaac, a partir del verso 1 leemos en el texto, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy, y préstele atención a la palabra o al nombre del Señor, yo soy, lo que establece es justamente eso, su inmutabilidad, Él no cambia, Él no era, Él es, Él no solo va a ser, Él es, Él permanece, Él es siempre. Y cuando digo Él es siempre, es que Él permanece tal y cual es, sin ningún tipo de variación. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y oiga lo que le dice Abraham en el verso 2. Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que yo ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eleazar? Claro, Dios le está prometiendo a él descendencia. Abraham sabe que él es un hombre ya muy mayor, incluso que ya él y Sara por ser estéril no pueden tener hijos. Entonces él dice, ¿qué me va a dar? Yo no tengo hijos. ¿Qué me va a heredar? La herencia era muy importante a través de los hijos. Y le dice, lo que tengo es a este Damaseno, o sea, no era ni siquiera nacido de la casa de Abraham, sino que era un extranjero. A este es al que tengo nada más. ¿Qué me vas a dar? Y también le añade a Abraham en el verso 3. Y por favor preste atención a esta historia que estoy contando de Abraham para poder entender cuando en el libro de Hebreos dice que no habiendo alguien mayor que Dios, Dios juró, o sea, hizo un pacto en sí mismo. Verso 3 del capítulo 15 que estamos leyendo del libro de Génesis. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí este será mi heredero, refiriéndose a Eleazar, al Damaseno, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él Jehová diciendo, no te heredará este, y préstele atención a lo que dice el Señor, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí empieza Dios a establecer una promesa. Ahí empieza Dios a establecer un pacto con Abraham. Ahí empieza Dios a establecer un juramento con Abraham. Y lo lleva afuera. A Abraham lo presenta fuera de la tienda y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Me encanta eso, si las puedes contar. Porque me imagino
me trato de trasladar a ese momento y me imagino un cielo totalmente estrellado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en la playa en algún momento, que no haya absolutamente nada de luces, que no haya nubes y usted vea ese montón de estrellas y si usted trata de contarlas, le es imposible contar la cantidad de estrellas. Entonces me imagino a Abraham observando hacia el cielo en ese momento y le dice, mira hasta ahora los cielos y cuenta las estrellas. Y le añade, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y dice el verso 6, y creyó a Jehová, ¿quién? Abraham, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando dice creyó a Jehová y le fue contado por justicia, la palabra de Dios me dice a mí que Abraham no creyó en la promesa, aunque él acepta la promesa, sino en quien estaba dando la promesa. O sea, él creyó que porque Dios lo estaba diciendo y porque Dios es inmutable y porque Dios sostiene su juramento, para él la garantía era quién lo está diciendo. O sea, ¿quién me está prometiendo esto? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, Dios le muestra el lugar hacia donde lo lleva, le ofrece la tierra, y como eran tiempos de pacto, como eran tiempos donde había que presentar una garantía, y no olvidemos que ya él había creído en la palabra de Dios, pero él quería ver algo, él quería que algo le fuera de garantía para recibir esa tierra por heredad. Entonces por eso le pregunta, ¿en qué voy a conocer que voy a heredar esto? Y le dijo, Dios, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Tomó todo esto y lo partió por la mitad y lo puso la mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaban. Voy a hacer una pausa aquí para explicarles algo que se daba en los tiempos antiguos, en los tiempos de Abraham, para hacer un pacto. Hoy día, cuando usted va a hacer un pacto, cuando usted va a hacer un contrato, usted va donde un abogado y el abogado viene y presenta a las dos personas que están haciendo el acuerdo, escriben el contrato, una copia del contrato para cada uno y ambos firman, uno se deja una copia del contrato y el otro se lleva a la otra parte y entonces alrededor de ese contrato están las cláusulas por si alguno de los dos falla, por si alguno de los dos infringe todas las normas establecidas ahí, todos los acuerdos pactados y entonces con eso van a un juzgado y en el juzgado viene y hacen efectivo lo que se prometió delante de un abogado. Bueno, en el tiempo antiguo no habían abogados así, entonces lo que se hacía era que se hacía una zanja, se ponían animales partidos a la mitad, una mitad a un lado y la otra mitad al otro, donde la sangre caía donde estaba la zanja, uno de los que estaban haciendo el acuerdo se paraba a un lado y el otro al otro, donde la sangre entraba dentro de la zanja, entonces uno de los hombres caminaba hacia el frente y el otro salía del otro lado y se pasaban y se cruzaban al frente de ellos, mojándose los pies sobre la sangre. Déjeme explicarle lo que estaba pasando ahí. Cuando ellos caminan sobre la sangre en la zanja y se topan de frente y se devuelven hacia atrás y hacia adelante, lo que ellos están diciendo es como cuando usted firma ese contrato delante de un abogado, solamente que lo que ellos están diciendo es si fallamos al contrato, si fallamos al pacto, entonces que nuestra sangre sea como la de estos animales. Básicamente lo que está diciendo es, si nos fallamos, si uno de los dos le falla al otro, que lo maten. Cuando el Señor establece el matrimonio, y una de las cosas que era el castigo en el tiempo antiguo por el adulterio, era la lapidación, era la muerte. Porque se estaba fallando a un pacto, se estaba fallando a un pacto delante de Dios por medio del adulterio. Entonces Dios estableció justamente dentro del castigo al adulterio la lapidación, muerte por la lapidación. Así que es lo que está reflejando esta figura que estamos viendo acá. Abraham buscó los animales,
Abraham los partió, puso la sangre a caer en la zanja y él estaba esperando, muy probablemente, caminar al frente y que Dios caminara con él al frente. Él partió esos animales, descendían las aves y él trataba de espantar a las aves, pero las aves no se iban. Se llegó a cansar tanto donde él las espantaba. Lo que está reflejando aquí, la figura que estamos viendo en Abraham, es la figura humana, tratando de sostener el pacto, tratando de sostener el acuerdo que se está dando, y el hombre no lo puede sostener, porque el hombre no es inmutable, porque el hombre no es fiel, porque el hombre no es leal. El hombre falla. El hombre le falla a la otra persona en alguna forma, en alguna medida. El Señor dice que incluso hasta con el pensamiento fallamos, porque el Señor dice, si alguno codicia a la mujer de su hermano, dice, ya adulteró con ella en su corazón. A ese grado de afinidad, o sea, hasta ahí lleva el Señor lo que es el compromiso para con el Padre, para con Dios, de nuestro espíritu, de nuestro corazón y de nuestra alma, a la hora de responder a la promesa que se le está haciendo a Dios delante de Él, de nuestra conducta para con nuestra esposa o nuestra esposa para con nosotros. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, o cuando los fariseos también le preguntan acerca del divorcio, y dice, es que Moisés nos dio permiso de carta de divorcio por cuestiones de adulterio. Jesús aclara algo, por la dureza de su corazón fue que Moisés permitió esto. Él en ningún momento dice que él lo permitió como Dios. Él dice que Moisés lo permitió, pero que no era así al principio. Y entonces empieza a desarrollar una serie de enseñanzas alrededor de esto que ahora dentro de un rato las vamos a ampliar y las vamos a tocar, donde establece, y según Pablo, que una persona que se divorcia de la otra le dice, quédese solo. ¿Por qué quédese solo? Porque resulta que la posibilidad de separarse es por la infidelidad, porque el otro falló. Pero hay una norma, hay una lealtad que debe permanecer, y es la promesa que se le hizo a Dios cuando se le hizo la promesa a la otra persona. Recuerde que la fidelidad es entre las personas y la lealtad es a la norma. Se le dijo a Dios hasta que la muerte nos separe. Eso es una promesa que se le hizo a Dios, y Él es quien genera la ley, Él es quien genera el mandamiento, Él es el que es inmutable, y como Dios no cambia, nosotros debemos de permanecer leales a la norma. Bueno, Abraham ahuyentaba a las aves, y a la caída del sol, dice, sobrecogió el gran sueño a Abraham, y aquí un temor de una grande oscuridad cayó sobre él. O sea, Abraham no pudo sostener ni siquiera el esperar a que se diera el pacto, a que se diera ese cruce de las dos personas caminando sobre la sangre. En el verso 13 dice, entonces Jehová le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Esto es muy importante porque cuando él le dice que tenga por cierto, está hablando de que cuando Jacob entre, Abraham todavía ni siquiera había tenido a su hijo, apenas se lo están prometiendo, y si su hijo no ha nacido, por supuesto no ha nacido Jacob. Si Isaac no ha nacido, no puede haber nacido Jacob, y si Jacob no ha nacido, Israel no existe todavía. Y si Israel no existe todavía, ¿cómo va a estar hablando Dios de algo, de un pueblo que se va a meter en cautiverio durante 400 años en Egipto? Porque lo está hablando en profecía, lo está hablando proyectado a lo que iba a pasar, para que cuando pasaran las personas que estaban en Egipto recordaran lo que él había dicho y cómo su palabra se mantiene en el tiempo fiel, cómo su palabra se mantiene leal también. Entonces dice, su descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también, de una vez advierte, de una vez enseña lo que va a pasar una vez que él decida sacarlos a través de Moisés. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré. Y después de esto, cuando se refiere a las plagas que van a caer, recuerde que es muchos años adelante, estamos hablando de 4 siglos, y así entonces, mucho más de 4 siglos, ahí es donde ellos van a entender el día que viene Moisés y se van a acordar de esta promesa y van a saber que el Dios que mantiene su palabra es el que les está hablando, les está sacando de Egipto y les va a sostener en el desierto. Eso es lo que da seguridad, eso es lo que le da confianza, eso es lo que hace que la promesa se mantenga siempre fresca.
Y todavía dice, después de esto saldrán con gran riqueza, que fue lo que pasó cuando las mismas mujeres egipcias se despojaron de sus cosas y se la dieron a ellos, y los egipcios también se despojaron de su oro y se los dieron a ellos. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, aunque no han llegado al colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Eso sí va a dar muchos años adelante, sí va a dar siglos adelante. Ok, termina de decir lo que va a pasar adelante para que Abraham tenga claro y su descendencia tenga claro que está hablando con Dios, no está hablando con cualquier persona, sino está hablando directamente con Dios, que en el paso del tiempo, que supera incluso la vida del ser humano, las expectativas de vida, es algo que se mantiene, tiene firmeza, tiene solidez, aún a pesar de la fragilidad del ser humano. Y sucedió, dice el verso 17, que puesto el sol y ya oscurecido, recuerde que está Abraham dormido, está cansado de estar espantando las aves de rapiña, está la sangre derramándose hacia la zanja en la cual debe pactarse, debe pasar uno de los que están haciendo el pacto al frente del otro para sostener dicha promesa. Y cuando sucede que se pone el sol ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaban entre los animales divididos. A ver si están conmigo ahí en ese momento. Están caminando entre los animales divididos. Abraham no está caminando con la antorcha ni está caminando con el horno. Es la antorcha y el horno que se están cruzando entre los animales divididos delante de Abraham. Y eso es lo que él está viendo, porque la antorcha representa a Cristo, a Jesucristo, y el horno humeante representa al Padre. Ellos están pactando entre ellos. A eso es a lo que se refiere el libro de Hebreos cuando dice que no habiendo nadie más grande que él, pactó consigo mismo. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Ahora podemos entender que el pacto no fue con Abraham, sino delante de Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande del Éufrates, la tierra de los eneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, le está hablando que en medio de todos esos pueblos que a futuro serían sus enemigos, aun cuando fueran llevados en cautiverio a Egipto por 400 años, al final él le iba a dar la tierra a la descendencia de Abraham, aun cuando Abraham ya descansara en paz con sus ancestros, cuando ya Abraham hubiera muerto. ¿Qué es lo que está expresando aquí? Lo que está expresando es una lealtad en el ámbito divino, una lealtad que debería de ser correspondiente en el ámbito humano también. ¿Dónde podemos nosotros ver esa lealtad sugerida o no sugerida, perdón, esa lealtad demandada por Dios? Ama al Señor tu Dios con todo y sume todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas sus fuerzas. Y cuando estamos viendo eso, nosotros debemos de enfocarnos en la palabra todo, porque lo que está hablando es de la integridad, de entregarnos totalmente a Dios por encima de todo, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Dios está estableciendo la esencia de la lealtad en la relación que tenemos nosotros para con Él, sostenida en ese pacto que Él habló. Cuando el Señor dice en Deuteronomio 7:9, dice, conoce pues que el Señor tu Dios es Dios. ¿Qué es Dios? Dios es fiel que guarda el pacto. Ese pacto que estaba haciendo con Abraham y muchos pactos que él vendría y continuaría haciendo, que inició desde Adán, cuando le dijo que iba a enviar en la promesa que le dio a él y a Eva, que de la simiente de ella iba a venir justamente la redención. Esos pactos que Dios establece, los establece consigo mismo. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto es muy importante, mis hermanos y mis hermanas, porque no significa que usted va a empezar a contar las generaciones y al llegar a la 1001 se acabó el pacto. No, lo que está hablando de 1000 generaciones
es de un número que se multiplica en 10 durante muchas veces, que 10 es un número de abundancia, es un número de perfección, se multiplica en sí mismo. Lo que está diciendo cuando dice que Dios guarda la misericordia a los que le aman y le guardan sus mandamientos, le está diciendo que Dios mantiene la misericordia para siempre. Eso es lo que significa el texto. En Éxodo 34 nos encontramos algo muy similar que ocurre delante de Moisés a lo que experimentó Abraham. En Éxodo 34 va a desarrollar cuando Dios le pide a Moisés que haga 2 tablas. En Éxodo 32 Moisés estaba haciendo 2 tablas, bajó, se encontró Moisés con la gente en una algarabía adorando a un becerro en el que el mismo Aarón lo había permitido como sacerdote, porque el hombre no tiene la capacidad de ser fiel y el hombre no tiene la capacidad de ser leal. Ahora, cuando estoy hablando de que si existe lealtad en el ser humano, podemos decir sí hay personas que son leales, pero no es lo natural. Lo natural o lo que sale del hombre es la traición, la infidelidad, por lo general. Y por supuesto, si sale la infidelidad entre los hombres, eso se replica siendo infieles a Dios. Pero a pesar de que el hombre es infiel, a pesar de que el hombre es desleal, Dios permanece siendo fiel y Dios permanece siendo leal porque Él no cambia, porque Él es inmutable. En Éxodo 34, a partir del verso 1, cuando han quebrado las tablas, en el capítulo 32 del libro de Éxodo, Dios le dice a Moisés que haga otras tablas como las primeras. En el verso 4 leemos, y Moisés alistó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5, y Jehová descendió en la nube, préstele atención a esto, siga cada una de las palabras con cuidado. Jehová descendió. ¿Quién descendió? Jehová. Descendió en una nube y estuvo allí con él. ¿Con quién estaba Jehová? Con Moisés. ¿Qué estaba haciendo Jehová delante de Moisés? Proclamando el nombre de Jehová. Observe esto. Jehová descendió en una nube, estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Quién está proclamando el nombre de Jehová? Jehová mismo. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, haciendo otra vez una similitud de lo que estaba haciendo con Abraham. ¿Por qué? Porque hacía 2 capítulos el pueblo había roto el pacto, se habían quebrado las tablas porque el pueblo había sido infiel. Entonces el pueblo no tenía la capacidad de sostener ni la lealtad ni la fidelidad. Entonces Dios está pactando de nuevo consigo mismo, está renovando ese pacto delante de Moisés, y dice, pasando Jehová delante de él, o sea, de Moisés, proclamó. ¿Quién está proclamando? El que antes dijo, Jehová, Jehová. Eso es lo que está proclamando Jehová delante de Jehová. Jehová, Jehová. O sea, como el horno y como la antorcha están cruzándose delante de Moisés diciendo, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Quién está pactando? Jehová con Jehová, o sea, Dios con Dios, el Padre con el Hijo, de la misma manera que delante de Abraham. Y dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero mis hermanos, hay gente que viene y toma eso y lo transforma en maldiciones, que según ellos pasa del padre al hijo, del hijo al hijo, cuando en el libro de Ezequiel Dios establece muy claro que el hijo, dice, del injusto que hiciere lo correcto no morirá, pero el hijo del justo que hiciere lo incorrecto morirá. Y el Señor es claro cuando dice que las almas son de Él y que el injusto va a morir mientras que el justo va a vivir. Lo dice claramente cuando dice que no digan el refrán que otro se come la fruta y a ellos les da de entera. Lo que establece Dios a través del libro de Ezequiel es que el hijo no va a pagar por los pecados del padre, ni el padre va a pagar por los pecados del hijo. Entonces, cuando él habla de que la visita a la iniquidad a los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, lo que él está hablando es la visita de su misericordia.
Está hablando que a pesar de que el hombre le falla, a pesar de que el hombre le es infiel, a pesar de que el hombre le es desleal, él en el transcurso del tiempo, pasan los años, pasan las décadas, pasan los cientos de años, los miles de años, y Dios está constantemente llamando a la siguiente generación al arrepentimiento. Está llamando a los hijos de los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos, constantemente al arrepentimiento, porque hizo un pacto con Abraham, donde le dijo a Abraham la descendencia que iba a tener y que todas las familias iban a ser benditas en él. Donde Moisés ve esto, dice el texto en el verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Para ir completando la enseñanza de hoy, vamos a ver un pasaje para que nos ayude a entender la fidelidad y la lealtad en unísono. Y eso lo vamos a leer en Oseas, en el capítulo 1. Ahí, en el capítulo 1, Dios le dice a Oseas, el profeta, algo que es extraño de entender, pero lo vamos a entender si comprendemos la lealtad y la fidelidad de Dios. Jehová le dice a Oseas que se vaya y se tome una mujer fornicaria con hijos de fornicación. O sea, lo que él está diciendo, tómese una mujer que tiene todo el potencial, que tiene todo para ser prostituta. Vaya y cásese con ella. Es algo extrañísimo lo que Dios le dice en ese momento, porque parece que va contrario, y digo parece porque Dios es el que pone la norma y Dios es Dios y Él puede hacer como Él quiere, pero Él es inmutable. Y como Él es inmutable, hay algo por encima de lo que Oseas tal vez está entendiendo y usted y yo estamos entendiendo, que es la misericordia, porque la misericordia antecede al juicio. Antes del castigo, Dios presenta la misericordia. Nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, entrar en sintonía con Él. Y cuando entramos en sintonía con Dios, viene el perdón. Dios está interesado en que nosotros pidamos perdón y nos arrepintamos de los pecados. 386 veces aparece la misericordia en toda la Biblia. Solo 13 veces la palabra infierno. Esto implica y enseña que la misericordia es lo que Dios presenta delante de nosotros de generación en generación. Y le dice a Oseas, vaya y cásese con una mujer fornicaria y hijos de fornicación. Oseas fue, tomó a Gomer, la cual consiguió y dio a luz hijos. Y le dijo Jehová, verso 4 de Oseas capítulo 1. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco, escuche lo que dice, yo castigaré. Le está diciendo, vaya cásese, porque yo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Le haré que el rey, le haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Quebrar el arco es que ya no lo voy a respaldar más, va a perder las guerras, no lo voy a apoyar. ¿Por qué? Porque ha sido infiel, porque fue infiel ese pueblo. El verso 6 dice, concibió ella, está hablando de Gomer, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas a la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Lo que le está diciendo Dios es, los voy a salvar cuando yo quiera y lo voy a salvar a mi manera. Pero lo que Dios está estableciendo es la disciplina, el castigo, que fue lo que dijo delante de Moisés cuando él pactó y dijo, yo les voy a llamar al arrepentimiento, voy a poner la misericordia delante de ustedes, pero no voy a dejar al impío sin su justo castigo. Así que no podemos juzgar con el pacto de Dios, no podemos jugar con la gracia de Dios, no podemos jugar con lo que Dios nos presenta a nosotros, porque Dios no está jugando a ser Dios, Dios es Dios. Y Dios establece un pacto, Dios establece una alianza para salvarnos, pero a la misma vez nos pide a nosotros la responsabilidad de actuar consecuente a lo que Él nos está dando. Después de haber destetado, a Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto suena terrible. Esto suena como que Dios vino y los lanzó al desierto. Esto lo único que me recuerda a mí es cuando Dios le dijo a Adán que
lo iba a expulsar y puso 2 ángeles para que no pudiera Adán regresar porque habían adulterado con Satanás, habían tomado la enseñanza de Satanás, la habían mezclado con un poco de verdad y entonces en ese momento que se da ese adulterio Dios los expulsa y pone 2 querubines para que ellos no puedan regresar. En Oseas 2, continuando con la instrucción que le dio Dios a Oseas, en el verso 5 le dice que su madre, o sea, Gomer se prostituyó, las que dio luz a los hijos se deshonró y todavía decía ella, iré por mis amantes que me dan pan, me dan agua, me dan lana, me dan lino, me dan aceite, me dan bebida. Eso era lo que ella estaba haciendo, representando a Israel cuando Israel se une a adorar dioses paganos, se une a pueblos paganos y hace las cosas que Dios no estableció. Entonces en el verso 6 le dice Dios a Oseas lo que va a hacer con ese pueblo que está representado en Gomer, en las acciones que Gomer tenía para con Oseas. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Le está diciendo que le fue infiel a usted, como Israel me fue infiel a mí, le voy a hacer la vida de cuadritos. Pero esa vida que le voy a hacer de cuadritos, que incluso incluye el cautiverio que van a tener en Egipto, que incluye también cuando sean llevados a Babilonia, que incluye todas estas disciplinas que son por amor, es para que se volteen a mí, para que recuerden que yo soy el marido, para que recuerden que me traicionaron. Entonces, cuando ella esté en ese momento pasando por esas aflicciones, hablando de Gomer, que representa a Israel y representa también a la iglesia, a usted y a mí, entonces dirá, ¿quién? Gomer, iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces que ahora. Me voy a regresar al primer marido. Y ella no reconoció, dice él, que yo le daba trigo, vino y el aceite y que le multipliqué la plata, el oro y el oro que ofrecían a Baal. O sea, yo le daba más y no se estaba dando cuenta que yo la estaba cuidando. La castigaré por los días que incensaba a los Baales. Lo mismo que le dijo a Moisés, lo que le está diciendo es no dejaré al impío sin su justo castigo. Se adornaba de sus arcillos, sus joyeles y se iba tras sus amantes. Se olvidaba de mí, dice Jehová. Verso 14. Pero he aquí yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Llevarla al desierto es llevarla a la aflicción, llevarla al momento donde no haya otra opción que voltearse a Dios, como le pasó al hijo pródigo cuando estaba comiendo con los cerdos y se acordó que donde su papá estaba mejor y que con su papá vivía mejor y dice, mejor me regreso aunque sea para ser un siervo. Ya ni siquiera quiero ser el hijo porque soy indigno, porque lo que hice fue defraudar a mi papá, tomar todas las cosas que mi papá dio, las desperdicié, entonces voy a regresar para ser el siervo, para que mi papá sea mi amo en vez de mi papá. Entonces, para eso la lleva al desierto. Pero cuando está en el desierto, dice en el verso 16, en aquel día, dice Jehová, cuando esté pasando por la aflicción, cuando esté pasando por todo el dolor que está pasando, cuando esté pasando por todo ese sufrimiento, dice, me llamarás Ichi. Ichi es esposo. Y nunca me llamarás Bali. Ya no me vas a decir más jefe. Ya no me vas a decir más juez. Me vais a llamar esposo. Porque quitaré de su boca el nombre de los Baales y nunca mencionarán más sus nombres. En aquel tiempo, dice Jehová, hablando de la figura de Israel en Gomer, la figura de la iglesia en nosotros y la figura de Israel en todo el tiempo de los pactos que Israel no ha aprovechado, la iglesia no ha aprovechado y usted y yo no hemos aprovechado y hemos sido adúlteros delante de Dios. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo, con las serpientes de la tierra y quitaré de la tierra el arco y espada y guerra y te haré dormir segura. O sea, te voy a ir a salvar. El verso 19 dice algo tan hermoso, pero tan hermoso. No olviden que es una mujer que se prostituyó. No olviden que es una mujer que abandonó a sus hijos. No olviden que es una mujer que abandonó a su esposo. Que quiso irse al mundo, como le pasó a Adán, que terminó siendo expulsado. Como le pasó a Israel en el desierto, como le pasó a Israel con todos los castigos que se le ha venido. Y a nosotros mismos cuando no hacemos lo que Dios nos manda, cuando no hacemos lo que Dios nos dice y cómo tenemos que seguirlo. Porque mi hermano y mi hermana, aunque usted y yo seamos infieles, aunque usted y yo seamos
desleales. Dios es leal y Dios permanece fiel. Fiel a lo que Él dijo, fiel a lo que Él prometió. Y si el Señor dijo delante de Moisés que Él no iba a permitir que el impío se quedara sin su justo castigo, eso nos incluye a nosotros. En aquel tiempo dice, la desposaré, te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. No olvide, mis hermanos, que fue una mujer que adulteró. No olvide, mis hermanos, que fue una mujer que abandonó a su marido, que se fue al mundo. No olvide eso. Y Él está diciendo, en aquel día, cuando usted haga eso, yo te buscaré. Me encanta como el Señor lo presenta. Yo los amé primero. Yo los busqué primero. El Señor tomó la iniciativa, no nosotros. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé desde los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo y al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Sembraré para mí en tierra, y tendré misericordia, lo ama, y diré, lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo mi hermano y mi hermana Dios? Que a pesar de que fue adúltera, a pesar de lo que Dios hizo, a pesar de lo que hizo contra Dios, Dios la ama. Dios la ama y Dios la está llamando al arrepentimiento. Dios la está buscando porque Él hizo un pacto que Él no va a romper. Él hizo un pacto por el cual es leal, aunque nosotros no seamos leales. Por eso en el capítulo 3 del libro de Oseas, en el verso 1, dice la palabra, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Vaya, búsquela. Vaya, busque a esa mujer que usted ama, Oseas. Vaya, busque a la iglesia que yo amo, Oseas. Vaya, busque a mi pueblo que yo amo. Vaya, busque al pastor Garmendia que yo lo amo. Busque a cada uno de los hermanos que están reuniéndose que yo los amo. Búsquenlos a ellos porque yo los amo. Por eso es la mujer amada de su compañero. Búsquelos aunque son adúlteros. Por el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Mis hermanos, lo que Dios está diciendo es que debido a que Él prometió, debido a que Él es inmutable, debido a que Él es leal, debido a que Él no cambia, Él continúa constantemente llamándonos al arrepentimiento. Y que una vez que volvamos nosotros a Él, que volvamos arrepentidos a un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Por tanto, ahora vamos a entender cuál es la figura del matrimonio, cuál es la figura de la lealtad y cuál es la figura de la fidelidad. De una manera más clara. Dios es el esposo. Adán y Eva eran la esposa. La esposa en la figura de Adán y Eva se prostituye. La esposa en la figura de Adán y Eva viene y fornica, viene y adultera con Satanás cuando toma la enseñanza de Satanás. Dios viene y a los que adulteraron en el huerto con Satanás los expulsa. Por lo tanto, Él no deja que regresen porque Él no puede unirse con una adúltera. Porque la promesa es para siempre hasta que la muerte los separe, y una vez que la muerte los separe, Él puede unirse de nuevo, pero debe de morir. Debe de morir. Por lo tanto, como no podía unirse de nuevo a su esposa, porque si no Él adulteraba al unirse a su esposa, estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de la humanidad, de las personas que en ese momento representaban a su esposa, porque adulteraron con Satanás, con la enseñanza de Satanás. Dios los expulsa, pone 2 querubines para que no se puedan acercar a Él hasta que ese estado de adulterio no cambie, hasta que ese estado de muerte no cambie, hasta que ese estado de putrefacción no cambie. El hombre había roto el pacto, mas no Dios. El hombre había sido infiel, mas no Dios. Dios estaba viendo al hombre en un estado de muerte, putrefacción, estaba viendo cómo se había alejado de Él y había perdido esa comunión. Pero Dios dijo a través de Oseas, ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Dios establece una fórmula donde Dios viene y se encarna como hombre, nace como el Hijo. ¿Para qué? Para ir a morir en la cruz. Entonces Dios muere en la cruz como el Hijo, muere
en ese momento se rompe el pacto con la humanidad, se rompe el pacto de estar casado y resucita. Y se vuelve un novio elegible para casarse con la esposa. Se vuelve un hombre limpio que se puede volver a casar. Pero tenemos un problema. Tenemos que la esposa no es elegible porque la esposa es adúltera. Entonces la esposa necesita o debe morir para casarse con el hombre elegible, para casarse con Cristo, para poder restablecer lo que se rompió en el Edén, para poder restablecer lo que se rompió delante de Dios cuando ellos vinieron y adulteraron con Satanás. Entonces tiene que morir y tienen que resucitar, porque si no muere la esposa, no se puede hacer una mujer elegible. Debe morir y debe resucitar. Efesios capítulo 2, y con esto cierro, verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, recuerde todo lo que venimos hablando de la misericordia, que logra pasar el dolor que tiene el ser humano a través de su corazón. Como Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, la figura que le dijo a Oseas, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién resucitó? Cristo, para hacerse el esposo elegible. Por gracia sois salvos, dice Efesios, y juntamente con Él nos resucitó. Morimos a nuestros pecados y resucitamos en Cristo. Morimos a nuestra naturaleza y resucitamos en Cristo. Y una vez que resucitamos, entonces nos hace una esposa elegible para casarse con Cristo. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Verso 7 de Efesios capítulo 2, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y verso 8, y cierro con esto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis hermanos y mis amadas hermanas, nosotros somos salvos delante de Dios por Cristo, que murió y resucitó, rompió esa maldición y nos llama a nosotros a morir y a resucitar. Pero morir y resucitar implica algo muy importante, mis hermanos. Implica que ya usted no es como ha sido, ya yo no soy como he sido, sino que vamos a ser como Cristo, vamos a tener el carácter de Cristo, vamos a caminar como Cristo. ¿Y cómo caminó Cristo? Que aunque le ofendían, Él no respondía con maldición. Que aunque lo atacaban, Él no atacaba, sino que Él bendecía. Que de su boca solo salieron palabras de bendición. Que en todo momento intercedió, aún hasta la cruz intercedió por su pueblo, por su iglesia. Dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta el último momento Cristo nos amó, hasta la última gota de sangre, y nos sigue amando. ¿Y por qué Él nos sigue amando? Porque Él es inmutable, porque Él no cambia y porque Él resucitó y espera que usted y yo, una vez resucitados, lleguemos al final del sendero, asidos de Él, porque Él es leal, porque Él es fiel. Y Él no espera que nos unamos a otro, sino que nos unamos a Él una vez que Él nos ha resucitado, porque Él pagó por usted y por mí con su sangre. Y Él caminó frente a Abraham para sostener la promesa, y caminó frente a Moisés para sostener la promesa. Y hoy mi hermano y mi hermana está caminando al frente suyo, el Padre y el Hijo, y dándole discernimiento a través del Espíritu Santo para que puedan entender el valor de la lealtad y el valor de la fidelidad. Jesús es fiel porque nos lo promete a nosotros y es leal porque sostiene la voluntad del Padre tal y como el Padre quería que se cumpliera. Oremos, mis hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la hermosura, Señor, de tu palabra, por la hermosura de tu mensaje, Señor, por poder entender la maravilla, Señor, de la resurrección, por entender la maravilla del sacrificio, Señor, que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por todo eso, y ayúdanos, Señor, a tratar, a correr en la dirección hacia ti, ser semejantes a ti, a ser leales a ti, Señor, a ser fieles a ti, porque en la medida, Padre bueno, que te somos fieles a ti, seremos fieles a nuestros semejantes. Seremos fieles, Señor, a nuestro prójimo. Seremos leales a nuestro prójimo. Pero no podemos sostener, Señor, algo
entre nosotros si primero no lo sostenemos contigo. Gracias, ayúdanos, Señor. Ayúdanos que nuestra fe no falle. Ayúdanos, Señor, a que si falla nos podamos levantar, Señor, con la frente en alto, asidos de ti, porque sabemos que tú, Señor, eres perdonador por excelencia, Señor. Eres misericordioso por excelencia, Señor. Tú eres amor al 100%. Ayúdanos, Padre bueno, a ser como tú. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.